de Paraguay.
cuidado, pasar por otro lado, por favor. A la cámara acá. Señor, señor.
Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Nace la leyenda. ¿Por dónde nacen las leyendas? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Nace la leyenda. ¿Por dónde nacen las leyendas? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande,
escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Ay, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Nace la leyenda. Por donde nacen las leyendas, Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Ay, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene.
corto el cable, pero no corto el cable. Puedo girar, tocando. Nosotros, uno al lado de otro. Porque no te cable corto, entonces se queda muy difícil.
segundos por jugar. Avanza Paraguay. Viene el tiro. La pelota que se desvía. Paraguay que está en la cancha. Con Sofía Galeano, Sabrina Núñez, Paula Acuña, Florencia Acuña, Ariana Valenzuela, Sol Palacio, Sofía Romero, Zaira Lescano, Julieta Rodera, Mía Cáceres, Amapola Cuevas y Juliana Estigarribia. Son las que están para este compromiso en Paraguay. Avanza Brasil, que viene a buscar el descuento. La pelota que va al fondo. Hay gol de Brasil que descuenta. Brasil que suma 13, Paraguay con 24, 55 segundos por jugar en esta primera fracción. Lo está ganando Paraguay cómodamente, mostrando toda su capacidad, dando cátedras de handball. Ahí están las chicas de Paraguay, la mueven de un costado a otro, que pase el tiempo, es lo que está buscando desde la banca. Intenta Paraguay, sale el tiro no, viene o no el gol, hay gol, gol paraguayo, sí señor. Paula Acuña, autora de la conquista. Paraguay 25, Brasil 13, queda muy poco en el cronómetro, avanza Brasil, busca el descuento, viene el tiro, ¿hay gol o no? No señor, sale Paraguay desde el fondo, se acaba el primer tiempo, 12 segundos, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Paraguay, campeón, Paraguay, medalla de oro en handball, Paraguay campeón. Agarramos en los minutos finales para llevarles a todos ustedes el gran triunfo de Paraguay, medalla de oro para las chicas del handball paraguayo. Tremendo partido, explota el estadio, la Secretaría Nacional de Deportes. Paraguay, medalla de oro en handball femenino. Vamos hasta ahí, vamos hasta vos. La pelota es para vos, mi querido Emma, adelante. La verdad que se viene preparando casi 2 años que se viene preparando con todo, así es que muy contento y muy feliz. Vení Nelson. Bueno, un momento de alegría. Marcelo Estigarribia también está aquí. Marcelo Estigarribia está abrazando a su hija. Marcelo Estigarribia está abrazando a su hija, señoras y señores. Está la mamá también. Marcelo, contanos aquí. Estamos en vivo y en directo para la transición, contanos un poco lo que significa este momento para tu hija. Y orgullo, porque representar al país, ganar un campeonato en nuestro país, sobre todo con tus amigas y compañeras de colegio, es algo indescriptible. Nosotros como padres disfrutamos la victoria de nuestros hijos, así que doble mérito. Increíble. ¿Hace cuánto que te están preparando para este momento, Marcelo? Es lo que hablamos nosotros con Roberto, con todo, que normalmente son niñas que juegan ya de la sub-8 entre ellas, son amigas más que compañeras de equipo, así que se preparan siempre, muy emocionados y más todavía ahora representando a Paraguay. Saludos a la cámara, Marcelo, ahí te están viendo. Dale, un abrazo y contento por dejar la medalla acá en Paraguay. Gracias, Marcelo. Dale, cuando fui. Bueno, Marcelo Estigarribia. Emma. ¿Cómo estás con
contanos lo que se siente ahí para la cámara. A ver, señorita, ahí la cámara, lo que se siente ser campeón. Feliz y contenta por estas nenas que se merecían así un triunfo internacional. Vienen jugando desde las sub-8 juntas. Es una camada que más que compañeras son hermanas, son familia en la cancha y eso se nota cuando juegan contentas, que salen todas las jugadas y es indescriptible lo que se siente verles jugar. Es una emoción demasiado linda. Muchísimas gracias. A vos. Bueno, la mamá Emma, de la nena también aquí, muy emocionada, la señora de Marcelo Cigarrilla. Bueno, aquí las novedades que teníamos allí. Emma, ¿me escuchás? Vamos a reacomodarnos también aquí para todo lo que es esta gran transmisión, porque si viene otro vuelo más, por supuesto, en este El Toro Acuña más allá. escolar. Y vamos a tener más novedades, mi querido Eder Leguizamón. Sí, señor. Gracias, Emma, por ese contacto también. Está un poquito ahí cerca tuyo. Lo vimos al Toro Acuña, papá de una de las chicas de las campeonas de la medalla de oro. Estaba también por ahí cerca. La veíamos también a Alicia Vera. Alicia Ramírez. Por supuesto. A ver. A ver, Toro. Comentanos un poco, Toro, lo que significa eso. Aquí está la cámara. Contanos qué es este momento. Emoción, la verdad que uno que ya pasó por esto con la selección de Paraguay de fútbol y ahora que mis hijas lo puedan vivir encima las dos juntas, ¿no? Esta que es la más pequeña del grupo, tiene 12 años recién y está compitiendo con la sub-14, la verdad que nos llena de satisfacción como familia, de orgullo. Falta la más grande que es Paula también, que la verdad que estamos muy contentos por lo que están haciendo. Contanos para la cámara lo que significa este momento. ¿Qué? Contanos lo que significa este momento para vos. Yo estoy muy agradecida de poder haber quedado acá en este lugar y también le agradezco mucho a mi hermana que fue una inspiración para mí. Bueno, contanos, ¿vas a disfrutar con la familia ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a festejar? No sé todavía. Muy concentrada todavía. Se quedan hasta mañana concentrada ella. Así que bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Esperamos a la hermana. La hermana ya viene la hermana, señoras y señores. Ya viene. Ahí vamos a ver. Estamos, Eder. ¿Qué tal nos copia? ¿Nos copia bien, Eder? De lujo, mi querido Emma. Excelente la comunicación. Ahí. La hermana mayor. Estamos esperando aquí a instantes de que vengan también. A ver. Ya viene. Ahí, ya viene. Ya le llama la algarabía también de momento. Todo este momento tan lindo. Que, señoras y señores, lo que significa este momento del equipo de Paraguay. Gracias, Nelson. Gracias. Estamos muy contentos, muy felices. Acá te quedas con un histórico, Roberto Acuña. Le esperamos en el canal ahora al equipo ganador, le esperamos. Hola, ¿cómo estás? Saludos aquí a la teleaudiencia, estamos en vivo y en directo, contanos lo que se siente de ser campeón. La verdad que se siente un orgullo estar acá con mis compañeras y profesores que sin ellos no podríamos estar acá con todo nuestro esfuerzo y preparación por todo el año. ¿Qué significa tu compañera para vos? ¿Qué es para vos? Ay, mi compañera es mi mejor amiga, es mi hermana, es mi todo y comparto todo con ella y es una alegría estar acá con ella. Bueno, chicas, miren allá la cámara, manden un saludito. Bueno, cuéntenos, ¿cuánto pelearon para llegar hasta aquí? Bueno, la verdad, el año pasado nosotros nos quedamos en fase departamentales y nos dolió mucho, entonces estuvimos trabajando muy duro el resto del año y pudimos estar acá donde estamos para que la copa se quede en casa. El grupo está fuerte. De contra fuerte, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué se viene para ustedes? Y mucho más campeonatos. Mucho más campeonatos. Bueno, la emoción también ahí para toda esta gran transmisión. Estamos en vivo, en directo para Paraguay TV, para todo el canal de YouTube, para toda esa gente linda que le ve. Muchos mensajes que le vinieron de diferentes partes del país. ¿Qué le decía a toda esa gente? Y muchas gracias por su apoyo y por estar acá viendo cómo nosotros estamos peleando duro porque se quede la copa en casa. ¿Qué significa que tu hermana juegue contigo? La verdad, un orgullo estar con ella acá, con mi familia, con mi hermana, estar acá compartiendo cancha. Bueno, aquí entre ustedes se conocen muy bien, se entienden prácticamente bien. Claro que sí, todas las hermanas. Sí. Realmente. No, en serio. Tipo, en la cancha es como que te desconectas y te conectas.
en otra parte, y esa otra parte es tipo todas las jugadoras, todas las compañeras y nada. Pero yo creo que el éxito está en que compartimos muchísimo tiempo juntas, practicamos muchísimo, nos pusimos de todo lo que podíamos poner y ahora ya somos oro. Bueno, le hacemos ya la invitación en vivo y en directo, chicas, para que puedan ir al canal Paraguay TV también para una entrevista, ya para todo el equipo también le vamos a estar esperando para festejar la medalla de oro. Dale, y nada, gracias a todos los que siempre nos apoyaron, los que nos gritan de afuera, y gracias. Bueno, de esta manera, mi querido Ederle y Samón, estuvimos con todas las novedades desde aquí, desde la cancha de handball, con todo lo que fue este gran festejo, esta gran conquista de esta gran copa. Excelente, excelente, Emma. Muchas gracias por estas notas, por este contacto ahí con los históricos, con la familia, con las campeonas, con las dueñas de la medalla de oro Paraguay en handball. Entonces, en femenino se adjudica el primer lugar en los Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025. Realmente un partidazo el de las chicas, un partidazo el de las jugadoras paraguayas y que han marcado la gran diferencia en todo el torneo y son justas ganadoras de esta disciplina deportiva. Paraguay, medalla de oro. Paraguay, medalla de oro en handball femenino. En un instante más volveremos con más deportes. Ahora un breve toquecito, una pausita y ya estamos de vuelta con el mejor deporte escolar desde Paraguay para todo el mundo. En escena, jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones, escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro
Siguiente equipo, Brasil, una enorme tradición deportiva, representando a su nación con garra, velocidad y juego colectivo. Fuertes aplausos para Brasil. Está integrado por Gabriel Icépito, en la número 5. Enzo Ferreira, con la número 6. Con la número 7, Pedro Andrade. Con la camiseta número 8, Artur Coelho. Con la camiseta número 9, Murilo de los Martins. Camiseta número 10, Lorenzo Jiménez. Camiseta número 11, Bernardo João. Con la camiseta número 12, João de Souza. Camiseta número 14 para Enzo Gasparotto. Camiseta número 15 para Enzo Romagnini. Con la 16, Víctor Leoni. Y con la 19, Andrés Costa. A continuación, en este escenario de las organizaciones invitadas, todos los presentes en la Secretaría, para ganar como número de las naciones que buscan la medalla de oro. Escuchamos primero el himno uruguayo. Nacional de Brasil. Señoras y señores, chicas, chicos, estamos listos para esta final masculina del handball en los 29 Juegos Sudamericanos Anuales ASU 2025. Esta final se juega con respeto, con pasión y con la grandeza y la belleza del deporte escolar sudamericano. Recordamos al público que está permitido alentar con toda la fuerza y toda la potencia, pero respetando a los dos equipos, que sea una auténtica fiesta
en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Nace la leyenda. Por donde nacen las leyendas, Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Nace la leyenda. Por donde nacen las leyendas, Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la
sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva,
el torneo no me voy. Tres torneos no me pagó. Tres torneos me quedó y yo le remate.
captura en Baile, un torneo, y lo se acabó con mi cámara. Y me dijo que vos ahí de la oficina, o sea que un metro y paró en Baile.
entrena se siente, el corazón late fuerte, valiente, y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas, Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en ese